Buenos días, ratones. Mirad, os voy a explicar hoy un poquito de electricidad con este circuito para canicas. Porque como en casa no tengo otra cosa así más a mano que me sirva, pero yo creo que esto va a ser muy útil porque en realidad hay muchas similitudes entre un circuito como este y un circuito eléctrico. Mirad, lo voy a hacer que funcione una vez y así veis cómo va y ya empiezo a explicar cosas. Vale, vemos ahí la canica que va bajando y va pasando por los distintos elementos del circuito. Primera cosa que nos tenemos que preguntar, ¿por qué se mueve la canica? La canica se mueve porque hay una diferencia de potencial gravitatorio, es decir, una mayor altura en una zona de circuito que en otra. En este punto la energía es cero y en este otro punto, según va pasando por aquí, veis que aquí hay una altura y eso es lo que va a permitir a la canica moverse. Vale, esta altura de aquí, cuanto mayor sea, más energía tiene la canica para atravesar su circuito, ¿vale? Y podrá desarrollar más trabajos. En los circuitos eléctricos, el equivalente a esta altura sería el voltaje, ¿vale? El voltaje es la energía de la que dispone cada electrón para atravesar el circuito y se lo da la diferencia, en este caso no de altura, sino de carga que haya en el polo negativo y el polo positivo de la pila, ¿vale? Así que los electrones se van a mover porque tienen una diferencia de potencial eléctrico. Más cosas que pasan en este circuito. Si os fijáis, la canica desarrolla trabajos según va bajando por el circuito. Uno de ellos es hacer que suene esta campanita. Pero es muy importante darse cuenta de que lo que hace sonar la campana no es en sí la canica, sino el movimiento de la canica. Mirad, si yo pongo la canica aquí con cuidadito para que no lleve fuerza y se quede ahí parada, ahí está, tocando la campanita, pero una canica parada no hace ningún trabajo. Lo que hace que suene la campana es el movimiento de la canica. Entonces, en un circuito de electricidad, lo que hace que los elementos tipo el motor, la bombilla y demás se activen es la corriente eléctrica, o sea, el movimiento de los electrones a través del circuito. Bueno, más cosas que os puedo contar. Como veis, hay partes diferenciadas en el circuito. Si nos enfocamos aquí, pues vamos a ver que tenemos este caminito, que es muy sencillo, muy lisito, eso sería el cable, y tenemos este otro caminito que es un poco más complicadillo y a la canica le cuesta un poco más atravesarlo. Bueno, pues ese podría ser el equivalente a una resistencia, ¿vale? Que una resistencia sería una parte de circuito, un elemento donde los electrones tienen que hacer un trabajo mayor porque hay algún tipo de dificultad en ellos, bien porque el cable es más largo, porque está más retorcido, porque distintas cosas. Bueno, pues quedaos con estos conceptos, ¿vale? La intensidad de corriente son las canicas circulando, el voltaje es la altura del circuito y la resistencia es la dificultad que encuentran las canicas a su paso. Y muy importante, lo que produce trabajo en los circuitos es el movimiento de los elementos, en este caso las canicas y en el circuito eléctrico los electrones, ¿vale? Hasta luego.